Buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que estén muy bien, al igual que la familia. En el día de hoy vamos a compartir una clase de biología referente a un tema muy interesante llamado la taxonomía. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la taxonomía. La taxonomía es una rama de la biología que se encarga de ordenar, clasificar y nombrar a las especies. Ella es la encargada de eso. Antes de irnos a hablar en forma sobre la taxonomía, vamos a hacer un pequeño recorderis sobre cómo ha ido evolucionando la taxonomía a través de los tiempos. El primero que habló de clasificación fue Aristóteles, cuando hablaba de que habían tres reinos: un reino animal, un reino vegetal y un reino mineral. Después de esto la taxonomía fue evolucionando a medida que el hombre fue adquiriendo más conocimiento de las diferentes formas de vida del planeta, y apareció el señor Carl Linneo, donde ya empieza a introducir aportes significativos como el de que las especies se nombran, se clasifican a través de dos categorías, el género y la especie, ¿cierto? Y plantea la existencia de otros reinos más según unas características particulares o específicas. Hay un concepto muy importante e interesante que es la sistemática. La sistemática, chicos, es una rama de la biología, ¿cierto?, que se encarga de estudiar la clasificación, ¿cierto?, de las especies, pero teniendo en cuenta su origen y evolución, es decir, la filogenia. Es decir, que entonces la taxonomía está dentro de la sistemática. Entonces, según los últimos estudios, se dice de que hay 7 categorías taxonómicas. Vamos a ver cuáles son estas categorías taxonómicas. Entonces, hablamos de un dominio, hablamos de un reino, de un filo o filum, una clase, un orden, familia, género, y especie. Entonces, aquí tenemos las 8 categorías taxonómicas, ¿cierto? Desde el más complejo al más sencillo. Los dominios son 3. Entonces vamos a hablar un poquito aquí de los dominios. De los dominios los vamos a clasificar en 3 categorías. Está el dominio arquea, el dominio de las
Entonces, chicos, hablamos de tres dominios: el dominio arquea, el dominio de las bacterias o eubacterias y el dominio de las eucariotes o eucariotas, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos dominios. Entonces, vamos primero con el dominio de las arqueas. Aquí en el dominio de las arqueas entran a pertenecer a este dominio organismos unicelulares, ¿cierto? Que se caracterizan porque habitan en sitios muy complejos. Me refiero a muy complejos, quiere decir sitios a altísimas temperaturas o a bajas temperaturas, ¿cierto? Donde cualquier otro organismo sería incapaz de poder sobrevivir. Entonces, en este dominio arquea están este tipo de organismos que son unicelulares, que son procariotas. Aquí en el dominio de las bacterias o eubacterias, que también se le dice así, a este dominio se llama bacterias verdaderas, ¿cierto? En las bacterias verdaderas encontramos las bacterias que están distribuidas en los diferentes tipos de ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres, como también en las que habitan en los animales. Dentro de esta bacteria entonces tenemos los bacilos, los cocos, los espirilos, que tienen diferentes formas. Cocos redondas, espirilos en forma de espirales o alargadas, y los bacilos que tienen forma de bastón. Y aquí en el dominio de las eucariotes o eucariotas, entonces tenemos los protistos, fungi, micota, hongo, el animal, perdón, el vegetal y el reino animal. Dentro de los protistos, bueno, entonces la característica de todos ellos que están formados por células eucariotas, recordando que aquí los protistos pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Ya lo que es el reino fungi, micota, vegetal, animal, son organismos que todos son pluricelulares. Algo muy importante, aquí en el caso del reino fungi o micota, son organismos, todos los que pertenecen a este reino, son organismos que son heterótrofos, es decir, que no son capaces de elaborar su propio alimento, son saprófitos, se alimentan de la materia orgánica en descomposición, y generalmente habitan o se desarrollan en ambientes húmedos. Dentro de los hablando de los vegetales, entonces formados por células eucariotas, no tienen órganos de locomoción, obtienen su alimento a través de procesos fotosintéticos, y se clasifican en plantas vasculares y no vasculares, o podemos hablar de plantas briófitas y de plantas traqueófitas. Las briófitas son las que no tienen tejidos conductores, ¿cierto? No tienen un verdadero tallo ni una verdadera hoja, mientras que las traqueófitas son plantas con verdadero tallo, con tejidos conductores como el xilema y el floema, para el transporte de la savia bruta y la savia elaborada. Y el reino animal se caracteriza porque están formados por células eucariotas, organismos pluricelulares,
presentan órganos de locomoción, se clasifican en vertebrados e invertebrados, ¿cierto? En esa parte. Bueno, entonces ya hemos hablado, estos son las categorías taxonómicas. Ahora vamos a hablar de los caracteres taxonómicos. Entonces vamos a borrar esto. Entonces, los caracteres taxonómicos también nos permiten clasificar a las diferentes especies que existen. Entonces, dentro de los caracteres taxonómicos tenemos los morfológicos, que hacen referencia a la estructura que presentan las especies. Los caracteres fisiológicos hacen referencia al funcionamiento de los individuos. Los caracteres etológicos se refieren a lo que es la parte del comportamiento que asumen las diferentes especies. Citológico hace referencia a la composición, o sea, por qué tipo de células están formados. El genético hace referencia a la composición y a la estructura del ADN que presenta. Miren que cuando hablamos de los dominios, hablamos de las arqueas y hablamos de las bacterias, ¿cierto? Los dos son tipos, son bacterias, pero la composición con relación a los caracteres taxonómicos de las arqueas y las bacterias verdaderas son completamente diferentes. ¿Y esto por qué se genera? Hombre, porque las bacterias verdaderas se desarrollan en un entorno muy diferente al que se desarrollan las arqueobacterias, que se desarrollan en ambientes muy hostiles, en ambientes muy salados, en ambientes a altísimas temperaturas o a baja temperatura. Entonces, para estar en este tipo de ambientes, entonces desde el punto de vista genético, sufren unas mutaciones, unos cambios, y hay la diferencia entre las arqueas y las eubacterias. Bien, entonces ya aquí después estaremos hablando, más adelante estaremos hablando de los diferentes reinos a profundidad, y específicamente del reino animal, que en este tercer periodo nosotros nos vamos a enfocar para estudiar, que es el tema chico que vamos a estudiar en unas clases, en próximas clases, referente a los diferentes filum, especialmente de los vertebrados e invertebrados. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que le vaya muy bien. Se cuidan. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego.